El sádico, el asesino serial que generó terror en la comunidad LGTB+. Frecuentaba clubes nocturnos de la zona rosa para poder atraer a las personas y llevárselas a su casa o a un hotel, donde luego las torturaba. Pedía rescate y aún recibiendo el dinero, las mataba. Hola, bienvenidos a Caso Abierto, tu canal favorito donde conocerás todo sobre los asesinos más temibles de la historia. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos. Ahora sí, empezamos. Raúl Marroquín. De la vida de Raúl Ociel Marroquín Reyes apenas se conocen datos, salvo que nació el 1 de septiembre de 1980 en la ciudad mexicana de Tampico, en el estado de Tamaulipas, y que en enero de 1999 se alistó en el ejército para estudiar medicina. El joven logró ascender como sargento del 15º Batallón de Infantería de Tampico, pero tras 4 años de servicio le expulsaron al ser condenado a 14 meses de prisión por robo con violencia. Una vez en libertad, en agosto de 2005, Raúl se mudó a la Ciudad de México, donde continuó su carrera criminal como ladrón. Sin embargo, en pocas semanas sus robos se convirtieron en secuestros y estos a su vez en asesinatos. Según los psiquiatras que analizaron su caso, Raúl vio en los raptos una mera actividad lucrativa y en los homicidios la mejor forma de descargar su encarnizada adversión hacia el colectivo LGTBI+. En este perfil, los expertos también identificaron en Raúl un trastorno de personalidad narcisista que le hacía verse como una especie de ángel exterminador, con un deficiente desarrollo psicosexual e inmadurez psicoafectiva. Por eso, el militar mantenía una relación de dependencia emocional con su compinche, pese a no mantener contacto físico alguno con él. Modus operandi. La comunidad LGTB+ sabe que cuando uno va a un bar o a un club nocturno, puede llegar a coquetear con alguien. Si éste le hace caso, se realiza una dinámica que en tan poco tiempo se concreta y puede terminar en casa o en un hotel. Esta técnica ayudó bastante a El Sádico con su estatura, cuerpo fornido, afeitado y bien parecido. No fue problema en llamar la atención. Es más, esta fue una técnica que no necesitaba un gran esfuerzo. Además, él mencionó que estas personas eran más fáciles de plagiar. Marroquín los interrogaba con un propósito: conocer su estatus económico. Si los jóvenes no tenían nada que ofrecerle, Raúl los dejaba ir. En cambio, si sus amantes informaban tener una buena posición financiera, su interés hacia ellos era inmediato. Sin embargo, la preocupación por el estatus financiero de sus víctimas tenía un claro propósito. Se comunicaba con sus familias para pedir un rescate entre 15,000 y 120,000 pesos, según información de las autoridades en su momento. Por no batallar en operaciones que implicaran armas y vehículos, tan solo bastaba ir a los lugares que ellos frecuentaban y ellos solos me abordaban. Se me hacía más fácil tratar a esas víctimas, declaró. No soy homosexual, pero la táctica de llegar solo al cabaretito Neón, en la calle de Londres entre Florencia y Amberes, en la zona rosa de la Ciudad de México, llamaba la atención a todos los que lo veían. En esa época, Raúl, de 25 años, mencionaba que no tenía nada en contra de los homosexuales. Para él era fácil elegir a este tipo de víctimas al frecuentar los lugares de la zona rosa. No los escogía, ellos solo se presentaban. Después los invitaba a mi departamento, iban por voluntad propia y ahí los sometía, expresó. Al tener a su víctima pedía el rescate y aunque pagaran o no, los asesinaba por asfixia o estrangulación. Después esparcía los restos del cadáver en diferentes lugares de la ciudad. Víctimas de El Sádico. El Sádico estuvo preso durante 14 meses por el delito de robo con violencia. Para esta etapa de su vida, Marroquín ya conocía a quien se convertiría en su cómplice:
Juan Enrique Madrid Manuel, con quien acordó viajar al Distrito Federal, donde cometerían una serie de secuestros. Tras su primer secuestro exitoso, ambos criminales adoptaron el mismo modus operandi para todos sus crímenes. Una característica de estos criminales fue que en el departamento los asesinos acondicionaron un sistema de poleas y un gancho en el cual colgaban a sus víctimas para ahorcarlas. Además, siempre utilizaban cinchos de plástico blanco para sujetar sus manos y pies, detalle que fue encontrado en todos los cadáveres relacionados al sádico. Juan Carlos Alfaro Alba, el 21 de octubre de 2005, Raúl Ociel Marroquín Reyes y Juan Enrique Madrid Manuel secuestraron a Juan Carlos Alfaro Alba, quien fue seducido por el sádico en un bar de la Zona Rosa. Posteriormente, Marroquín Reyes condujo a Alfaro Alba al Gran Hotel Amazonas, ubicado en la calzada de San Antonio Abad, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí los esperaba Madrid Manuel. Marroquín se posiciona sobre él y le da un beso metiéndole en la boca una pastilla. Se la tomó y al lapso de unos minutos se desmayó. Cuando despertó, lo tomó con un cordón en el cuello, mencionándole que estaba en el 6º piso y que lo iba a aventar por la ventana. Es ahí cuando le piden los datos de sus familiares para poder pedir el rescate. Entre los dos criminales torturaron al joven por casi una semana. Le solicitaron el rescate a su familia y, luego de cobrarlo, abandonaron al joven en la habitación del hotel gravemente herido, pero no lo mataron. Jonathan Razo Ayala, el 27 de octubre de 2007, apenas 6 días después del secuestro de Alfaro Alba, Marroquín Reyes engañó a Jonathan Razo de 21 años y lo llevó a su departamento, lugar en el que permanecería 16 días secuestrado. Cuando llegaron al departamento, inmediatamente le aplicó la llave china y lo inmovilizó. En ese momento salió Juan Enrique de la habitación y lo sujetó de las manos y pies. Lo sujetaron en la cama con cuerdas y lo interrogaron sobre sus pertenencias y la solvencia de su familia y le pidieron sus datos personales. Razo Ayala fue víctima de torturas por parte de sus captores, quienes le solicitaron a la familia de la víctima 50,000 pesos. Sin embargo, los familiares no lograron pagar lo exigido, lo que llevó a los captores a asesinar a Jonathan. Ricardo López Hernández, el 30 de noviembre de 2005. Ricardo López, de 31 años, conoció a Marroquín, como en los casos anteriores. La víctima fue llevada al departamento, donde fue privado de la libertad por 9 días. El 9 de diciembre procedieron a hacer exactamente lo mismo con lo que la anterior víctima, tapándole los ojos con cinta, poniéndole sogas en el cuello y lo colgaron hasta que dejó de respirar. Pero esta vez tomó una navaja y le hizo un pentagrama en la frente para que las autoridades pensaran que se trataba de algún rito satánico. Cobraron el supuesto rescate del joven, el cual constó de 28,000 pesos. José Ricardo Galindo Valdés, el 13 de diciembre de 2005. Galindo Valdés fue secuestrado por ambos criminales. En este caso, el sádico se contactó con la madre del joven, quien le imploró al asesino que lo dejara en libertad, pues no contaba con el dinero suficiente para cobrar el rescate. No se saben los motivos, pero Marroquín dejó libre a José Ricardo, no sin antes amenazarlo de muerte si lo denunciaba a él o a Juan Enrique Madrid Manuel. Armando Rivas Pérez, de 22 años, fue secuestrado el 16 de septiembre de 2005, día en el que Marroquín Reyes cobró su rescate y lo asesinó. Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas, la última víctima del sádico, fue Gutiérrez Valderas, de 23 años, quien fue secuestrado el mismo día que Armando Rivas Pérez. No obstante, él permaneció en el departamento de los criminales por 6 días. El sádico cobró 8,300 pesos por su rescate, pero aún así asesinó a Víctor Ángel el 22 de diciembre. Los cadáveres de ambas víctimas fueron metidos en una maleta, la cual fue hallada cerca del departamento, cuyas huellas de arrastramiento llevarían a la posterior detención del sádico. Detención de El Sádico.
El 23 de enero del 2006, cerca de las 16 horas, elementos de la Agencia General de la República detuvieron a un sujeto que se identificó tranquilamente como Raúl Ociel Marroquín Reyes, quien era sospechoso de una seguidilla de asesinos cometidos en el entonces Distrito Federal. Las autoridades capitalinas habían montado vigilancia en el departamento número 2 del edificio ubicado en el 4223, en la avenida Andrés Molina Enríquez, Colonia Asturias, Alcaldía Cuauhtémoc, pues desde ese lugar habían encontrado huellas de arrastramiento de una maleta que contenía los cadáveres de 2 jóvenes. En el momento en el que se percató de que de la maleta salía un rastro de sangre, vio que una patrulla se acercaba, abandonó su carga y se escondió detrás de un árbol. La patrulla pasó de largo y Marroquín, creyendo que estaba a salvo, recuperó el objeto y reanudó su camino. Pero un corredor pasó cerca de él, llevando a un perro a su lado. Al oler la sangre, el animal se inquietó. Tanto el corredor como la patrulla que pasaba cerca se dieron cuenta de que algo extraño pasaba con aquel muchacho. Los uniformados lo detuvieron y, tras ser interrogado, Marroquín Reyes confesó tranquilamente 4 asesinatos y 6 secuestros. En su detención, las autoridades le incautaron a quien rápidamente sería apodado como el sádico 3 tarjetas bancarias en las que cobraba el dinero del rescate de los secuestros, un teléfono celular, 2 credenciales y diversas navajas, las cuales eran utilizadas para torturar a sus víctimas. Su cómplice no fue detenido. El caso tiene una interrogante sobre la cual nunca se pudo comprobar nada. El sádico afirmó en diversas ocasiones que contó con un cómplice en sus crímenes, Juan Enrique Madrid Manuel, quien le ayudaba a deshacerse de los cuerpos. Sin embargo, hasta la fecha, no se tiene información de este sujeto. No se sabe cómo se conocieron ni cómo decidieron empezar a secuestrar y matar. El sádico fue abandonado por su cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel. Sin embargo, no hay registros de que éste haya sido atrapado por las autoridades. Sin arrepentimientos. Ya durante el juicio, el sádico siguió dando muestras de su falta de empatía y arrepentimiento, además de alardear de sus motivaciones narcisistas. De tener la oportunidad, lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometer los mismos errores. Nunca he pensado en las víctimas y sus familias. No había odio contra ellos por ser homosexuales, no había traumas, tuve una niñez normal. Nunca me violaron ni me golpearon, declaró el asesino serial. También dijo una vez en televisión: una de mis víctimas era portador de VIH y de cierta manera evité la propagación del virus. Raúl creía que sus hechos tenían una justificación moral. Pensaba que sus actos ante la sociedad eran menores y justificables. Marroquín Reyes cumple actualmente una condena de un total de 288 años de prisión por todos los asesinatos y secuestros que cometió. Raúl Ociel, el sádico, o el asesino del arco iris, asombró no solo a la policía, sino también a la Ciudad de México, siendo este uno de los asesinos seriales que se dedicaba a secuestrar y matar a personas homosexuales. La frialdad e indiferencia de este asesino en serie es un rasgo que sigue generando intriga entre los medios de comunicación y las autoridades cada vez que uno de estos casos se toma las primeras planas. El caso de Raúl Marroquín Reyes, quien asesinó a 4 jóvenes homosexuales, causó indignación entre la sociedad por la indiferencia con las que trató y narró sus crímenes tras ser capturado. Y de esta manera termina el video de hoy. Si te gustó, danos un like, comparte con tus amigos y no olvides en suscribirte a este canal para así seguir creciendo y traer más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.